Este año o el año pasado en realidad, a fines de diciembre, yo cumplí 40 años y decidí seguir el consejo del gran poeta, ¿cierto? Que dice que tengo que ponerle vida a los años, ¿cierto? Y no quitarle años a mi vida. La verdad es que, a diferencia de otros cumpleaños, estoy muy agradecido de Dios por todo lo que Él ha hecho en mí. Yo debo ser honesto, cuando cumplí los 30 años no tenía muchas ganas de cumplir años. Sin embargo, al cumplir los 40, he visto lo que Dios ha hecho en mi vida, he visto mi familia, he visto que llevo 12 años de casado, tengo 2 hermosos hijos. Pero también me he dado cuenta y he estado observando la realidad de las personas más o menos de mi generación y también de algunas generaciones jóvenes, y tengo una preocupación. ¿Cuál es la preocupación que yo tengo? Yo veo que hay muchas personas adultas que tienen el síndrome de Peter Pan. ¿Saben cuál es el síndrome de Peter Pan? Es aquel adulto que nunca quiere reconocer de que es adulto. Y hay otros que tienen otro síndrome que los niños más pequeños a lo mejor lo van a entender. Y les voy a explicar un poquito qué es el síndrome del señor Nudos. Hay un programa que ven mis hijos que se llama Los Imaginadores. Y es un caballero que siempre se viste de gris, que nunca quiere hacer nada emocionante, porque él es aburrido. Su mascota es una roca. Él pinta toda su oficina de color gris. Es aquel adulto que ha renunciado a todo lo que es emocionante, a todo lo que produce pasión, y deja que pasen los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses, los años y las décadas, sin que suceda nada. ¿Y qué es lo que sucede? Los jóvenes se ríen de los Lolain, ¿cierto? O los que tienen el síndrome de Peter Pan, porque dice que este ya está pasadito de los 30 y todavía se cree que tiene 18 años. O se confunden, ¿cierto? Porque no saben si respetarlo o tratarlo como un igual, sobre todo si es su padre. Pero también les produce rabia y les produce pena aquel con el síndrome del señor Nudos. No quieren llegar a ser una persona aburrida, ser una persona sin vida, ser una persona sin propósito. Y nuestros jóvenes anhelan, no lo dicen, pero anhelan modelos de adultos, porque tarde o temprano van a llegar a serlo. Y yo he estado conversando con mis padres, reviso también las publicaciones de mis amigos en Facebook, ¿cierto? Y veo que la peor pesadilla de los jóvenes es llegar a ser adulto. Y el mayor sueño de los adultos es volver a ser jóvenes. Entonces, lo que yo quiero poder proponer hoy día con un solo versículo, que podamos desmenuzarlo, podamos revisar los conceptos, las palabras, y ojalá que el Señor haga alguna aplicación importante a nuestras vidas en esto. Oren conmigo. Señor, te doy gracias porque me das la oportunidad de poder predicar hoy. Gracias, Señor, porque hace tiempo que tú has estado conmoviéndome y moviéndome con estos conceptos, con estas palabras, Señor. Y te ruego, Señor, que tú puedas calar en lo más profundo de nuestra mente y lo más profundo de nuestro corazón. Yo quiero invitarle que podamos leer 2 Timoteo, capítulo 2, 22. 2, 2, 2, 2. 2 Timoteo, capítulo 2, 22. Eso nos ayuda a poder memorizarlo. Dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Vamos a enfocarnos solamente en este versículo. Este es el típico versículo, ¿cierto?, que le predican a los jóvenes, en los grupos jóvenes, ¿cierto? Y normalmente cuando hacen referencia a las pasiones juveniles, se refieren solamente a la pasión que uno siente por el sexo opuesto, o que algunos sienten por el mismo sexo, ¿cierto?
y que no deben dejar rienda suelta a esta pasión hasta que se casen. Pero yo tengo la impresión de que Pablo está hablando de algo mucho más amplio que solamente el deseo que uno puede tener desde el punto de vista sexual. Lo primero que Pablo le exhorta a Timoteo, que es un joven de alrededor de 30 años, ¿ya?, que para la comunidad judía o para la comunidad de ese tiempo todavía era bastante joven, ¿ya? Hay un gran respeto por las canas, por las personas que ya de 40, 50, 60 años eran personas que eran consideradas personas sabias y a quien poder acudir. Y Pablo puso a Timoteo a cargo de una congregación donde es más o menos la situación de nuestro pastor, ¿cierto? Donde hay muchas personas mayores que él, también hay personas más jóvenes que él. Y para algunos, él era visto como un cabro chico, y para otros, como ya un adulto. ¿Y qué es lo que le dice Pablo a Timoteo? Le dice primero, huye, huye. ¿Cuándo uno huye? Cuando hay un peligro. Cuando hay un peligro, ya sea imaginario o real. Y huir significa arrancarse e ir a un lugar seguro. Si yo me encuentro con un león, ¿cierto?, y tengo tiempo para arrancarme y esconderme, yo me voy a esconder. Pero el problema que hay hoy en día es que hay muchos peligros inminentes desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de muchas otras cosas, de la cual no huimos. Porque no le creemos a las personas mayores o a los otros de que realmente el peligro es real. A veces no huimos de aquellos que debiéramos huir, de lo cual debiéramos huir, y nos acercamos a aquellos, ¿cierto?, que debiéramos huir. A mí la imagen que se me viene a la mente cuando veo la palabra huir es la historia de José. ¿Ya? Génesis se toma alrededor de casi toda la porción final para hablar de la historia de José. José era el hijo más pequeño, ¿cierto?, de Jacob o de Israel, y sus hermanos lo vendieron a Egipto. Y dentro de las experiencias que a él le toca ser el siervo de Potifar. Potifar era un oficial, ¿cierto?, de, podríamos decir, las Fuerzas Armadas de Egipto. Por lo tanto, tenía bastante poder, tenía bastante influencia. Pero al padecer su señora se sentía bastante sola, se sentía bastante dejada de lado. Y también la Biblia dice que José era un hombre joven de bastante buen parecer. Era una oportunidad para José de poder escalar rápidamente, ¿cierto? Basta con que él pudiera entregarse a esta señora, ¿cierto?, ¿ya?, que seguramente también era muy atractiva. A lo mejor no tenía 18 años como él, pero sí era bastante atractiva. Y él podía tener fácil acceso a dinero, fácil acceso a poder y seguramente a influencia. Y bastaba con que él pudiera entregarse a lo que la señora de Potifar le dijo. Pero ¿qué es lo que sucedió con él? Se sintió una alarma, él ni siquiera lo pensó y se arrancó y le dejó las ropas. Era como que si en estos tiempos se arrancara en paños menores, ¿cierto? Y la señora de Potifar, como estaba tan enrabiada con esta situación, cambió la historia y dijo que José había tratado de propasarse con ella. Y aquí están las evidencias de las ropas, porque cuando él oyó que los siervos iban llegando, él se arrancó. Y esto le significó a él volver a ser esclavo, ¿cierto? Volver a cero. Y uno podría decir, ¿cierto?, que él eligió el camino largo, pero eligió el mejor camino. Y a través de la historia, él finalmente logró hacer el segundo de a bordo, el Hans Peter, ¿cierto?, o la Mónica Rincón de Egipto. Ustedes deciden, ¿ya? La cosa es que él llegó a ser el segundo de a bordo de Egipto, ¿ya? Él decidió huir del peligro y seguir el camino que él le había dado.
La segunda palabra que dice, de las pasiones. Pasiones. ¿Qué es una pasión? La pasión es algo que se siente en la guata. Es algo que se siente en el pecho. ¿Cierto? Por algo llaman al fútbol la pasión de multitudes. Yo debo decir que no comparto esa pasión. ¿Ya? No logro conectarme con esa pasión, pero sí la entiendo. ¿Ya? Hay gente que les gusta el fútbol y hay gente que es apasionada por el fútbol. Hay gente que le gusta el rock y hay gente que es apasionada por el rock. Llega el momento en que se sacan la ropa de trabajo y debajo de la camisa ya tienen la polera del grupo que les gusta. Hay una diferencia muy grande entre tener una afición y tener una pasión. La pasión se parece mucho al hambre, a la sed. ¿Ya? Es algo del cual tú nunca puedes tener lo suficiente. Pero Pablo no le dice que no tenga pasión. No está diciendo que la pasión en sí mismo, que ese sentimiento que se siente en la guata, en el pecho, ¿cierto? Esas obsesiones que aparecen en tu cabeza, donde quieres volver y volver a hacer las cosas, no está diciendo que ese sentimiento en sí es malo. Lo que está diciendo es que las pasiones juveniles son malas o son peligrosas y son aquellas de las cuales debemos huir. Y aquí es donde yo me quiero detener un rato. Yo encuentro que las pasiones juveniles son aquellas pasiones con las cuales el ser humano tiene que luchar toda su vida. Las pasiones juveniles no son muy distintas a las pasiones que tiene un niño, con la diferencia que no tiene las restricciones que tiene un adulto, ¿cierto? Ni las capacidades físicas. Los niños normalmente, si se les ocurre, gritan, ¿cierto? Yo delante tuve que llamarle la atención a mi hijo porque el resto de la gente estaba adorando, ¿cierto? Y el Lucas se le ocurrió meterse en una conversa con su prima. Lo hizo porque se le ocurrió nomás. Pero ahí llegó un adulto y le dijo, ¿saben qué? La gente está concentrada en otra cosa y ahí ya. Y así son los niños. Si tienen hambre, ¿cierto? Si quieren dormir, duermen ahí donde sea. Y los jóvenes, ¿cierto? La diferencia que tienen es que tratan de negociar con el adulto para poder lograr satisfacer estas pasiones. Un ejemplo muy claro, no está mi hija, ¿cierto? No, ya, porque ella es fanática. Es la situación de Justin Bieber, que seguramente ustedes lo han visto en las noticias. Él es un joven con acceso a mucho dinero, con acceso a un sinfín de cosas que yo creo que cualquier joven quisiera poder aspirar. Y él ha dado rienda suelta a sus pasiones juveniles. Él hace creo que decían en las noticias que él se le ocurrió tirarle como 20 huevos a la casa del vecino. ¿Por qué se le ocurrió nomás? Total, soy Justin Bieber, ¿cierto? A mí también me toca trabajar con jóvenes. Y de repente uno está en la sala de clases y interrumpen con actitudes absolutamente absurdas. ¿Ya? Con una risa que viene a propósito de nada. Donde tú le dices, oye, ¿por qué te estás riendo? No sé, me estoy riendo nomás. ¿Ya? Y esas son las pasiones juveniles. Son aquellas cosas que nos suceden en la guata, ¿cierto? O en el pecho y respondemos a ello nomás. ¿Ya? Los adultos se supone que hemos ido calmando estas pasiones o transformando estas pasiones, ¿ya? Pero yo veo a muchos adultos que en el fondo, ¿cierto? Tienen más dinero, trabajan, ¿cierto? 5 días a la semana. ¿Para qué? Para el fin de semana poder darse sus gustitos. Y a veces esos gustitos no es más ni menos que sucumbir a estas pasiones juveniles, ¿ya? Pero lo que Pablo propone acá es que huyamos de aquellas cosas que nos vienen naturalmente. Nos vienen naturalmente. Y apasionarnos por aquellas cosas que valen la pena. Y aquí hay 4 cosas
que Pablo propone. La figura es huir, ¿cierto? Arrancarnos con fuerza y seguir, porque la palabra que aparece acá no es solamente seguir, sino que es seguir con fuerza, seguir con pasión. ¿Qué cosa? La justicia, la fe, el amor y la paz. Que en un principio parecen cosas aburridas. Sinceramente, si me lo plantean así, yo me apasiono más por un asado, ¿cierto? Que por la justicia, la fe, el amor y la paz, que parecen conceptos como súper etéreos, ¿cierto? Y es por eso que yo he propuesto para hoy el título del sermón como pasión madura. Que si digo pasión adulta suena como un sermón para mayores de 18 años, ¿ya? Pasión madura. Y yo quiero proponer un modelo de madurez y pasión en base a estas 4 palabras que Pablo propone. Primero que nada, la justicia. Aquí cuando Pablo habla de justicia, está hablando básicamente de rectitud. Hacer lo que es correcto. ¿Ya? Y el primer paso hacia ser maduro es elegir lo correcto por sobre lo que a mí me place. Y eso a veces es un paso difícil. Y yo quiero aquí proponerles que vean a la Biblia, que vean a las Escrituras como un manual de rectitud. Es decir, hay preceptos, hay leyes, hay objetivos y hay ejemplos de vida de aquellos que han cumplido con los preceptos de Dios y de aquellos que no lo han hecho y cuáles han sido las consecuencias. Y la pregunta que yo quiero hacerte, esta es como la primera escala hacia la madurez. ¿Hay algo que estás haciendo que no debieras estar haciendo? O te lo digo de otra manera. ¿Hay algo que debieras estar haciendo y no lo estás haciendo? ¿Hay alguna voz dentro de ti que lo más probable que sea el Espíritu Santo que te está diciendo, Natán, te llevo diciendo varios años, este es el camino, este es el camino de rectitud? ¿Hay algo en tu vida? Porque nosotros siempre nos tenemos que dividir entre nuestras pasiones juveniles y el camino correcto. ¿Hay algo que sabes que debieras estar haciendo y no lo estás haciendo? Entonces yo quiero invitarte a que tú puedas sumergirte dentro de la Escritura y ver la Biblia como un manual de hacer lo correcto. Porque es lo que hacemos a veces. Decimos, ya, voy a empezar a hacer mi devocional personal todos los días, voy a orar, voy a leer la Biblia, voy a hacer esto otro, bla, 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 bla. Pero nunca llega el momento donde aplicamos esto que hemos leído y hacemos los cambios necesarios. A mí me gusta mucho lo que dice nuestro pastor cuando le dice, ¿cuál es tu próximo paso? Y él también ha dicho algo así como, estamos más educados, somos más educados en la Biblia de lo que somos obedientes. Al Señor le interesa más aquella palabra que cumplimos que aquella palabra que sabemos. Es importante leer la Biblia, es importante saberla, pero no para tener una discusión teológica, sino para que ésta pueda transformar nuestras vidas. Es el primer paso, ¿cierto? Decir, ok, yo de ahora en adelante voy a decidir seguir el camino correcto. Pero esto sigue siendo como una lata, ¿cierto? Y Pablo dice, mira, sigue el camino de la justicia y sigue el camino de la fe, de la confianza. Y yo quiero invitarte a que veas a la Escritura no solamente como un libro de preceptos y de ordenanzas, sino como un libro donde aparecen condiciones y promesas. Si tú haces esto, yo, Dios, te respondo con esto.
no como el mal llamado Evangelio de la Prosperidad, porque ojalá el Evangelio de la Prosperidad fuese cierta, así seríamos todos millonarios, ¿cierto? Me encantaría que esa teología fuese así, ¿cierto? Dios nos dice, si tú haces esto, yo respondo con esto. Eso ya parece un poquito más emocionante. Entonces la pregunta que yo puedo decirte, ¿hay algo que debieras estar haciendo, pero te da miedo? Ya no estamos hablando de correcto e incorrecto. Estamos hablando que hay algún paso que tú debieras estar tomando en tu vida, pero te da vértigo, te da miedo, te da cosa, porque significa transformar muchos hábitos, muchas cosas en tu vida. Ya no es un paso de justicia ni un paso de rectitud, sino que un paso de justicia y de fe. ¿Sabes qué es lo que debiera estar haciendo, pero te da miedo? O como decía yo en mi tiempo, te da julepe. Pablo dice, sigue la justicia, la fe, el amor. Y ahora ya no vemos la Biblia como un libro de justicia y de fe, sino que vemos un libro de la pasión, del amor apasionado de Dios hacia nosotros. Cuando uno ama y respeta mucho a alguien, hay una frase que dicen, ¿cierto? Tus deseos son mis. Eso le digo a mi señora, ¿cierto? Mentira. Pero debiera ser así. Debiera ser así. Tus deseos son mis órdenes. Yo ya no estoy en la parada, ¿cierto?, de hacer lo correcto. No estoy en la parada, no estoy hablando de mí mismo, estoy diciendo que este es el paso del cual estoy hablando, ni de la fe, sino que estoy en la parada que yo hago esto por amor a Dios. Siento tanta pasión por Dios, que esto ya da lo mismo si es lo correcto, si es un paso de fe. Yo ya conozco tan bien a Dios que yo sé qué es lo que Él está esperando de mí. Y aquí yo doy el paso, se fijan que voy alargando un poquito más la pregunta, dice, hay algo que debes hacer, pero te da miedo, pero sabes que te revitalizaría. Ese fuego que alguna vez hubo, ¿volvería a encenderse? Yo encuentro que debiéramos los adultos pedirles prestado la pasión que tienen los adolescentes. Si hay algo que me gusta de estar con los jóvenes que están vivos. Ya, a lo mejor son desordenados, a lo mejor no cumplen, no llegan a la hora, ¿cierto? Pero son apasionados, tienen energía. Yo de repente los veo tocar música adelante, ¿cierto? Y les sale más o menos nomás, ¿cierto? Pero lo hacen con pasión, lo hacen con energía y lo hacen con plena dedicación. Entonces la pregunta que yo hago, pensando en la justicia, la fe y en el amor, ¿hay algo que tú debieras estar haciendo, pero te da miedo, pero que de hacerlo volverías a vivir, volverías a sentirte vivo, volverías a sentirte viva? ¿Te volverían las ganas de hacer las cosas? Yo veo muchos adultos sin ganas, sin vida, sin deseo de hacer las cosas. Lo hacen solamente porque hay que hacerlas. Y finalmente, la justicia, la fe, el amor, la paz. Joshua estuvo hablando hace un tiempo de lo que era la paz desde el punto de vista bíblico. No solamente la ausencia de conflicto, sino que es un estado de armonía, de plenitud, de sentido total. Ya si queremos que suene más o menos espiritual, es el shalom. ¿Ya? Si usted quiere sentirse espiritual, diga shalom. ¿Cierto? Pero eso en el fondo es lo que está hablando los judíos. De un estado de plenitud, de quietud, de sentido de las cosas.
Y ahí yo quiero invitarte a que la Biblia... ¿Han estado alguna vez en una clase y el profesor está explicando, y tú todavía no entiendes y le das vuelta y de repente como, ¿le ha pasado, no? O de repente está el pastor predicando adelante y te explica este versículo, ya. Yo quiero invitarles a que la Biblia sea nuestro, O sea, la manera en que nosotros vemos la vida. Los lentes por el cual nosotros interpretamos toda nuestra existencia. No es solamente el manual de justicia, no solamente es el manual de condiciones y de promesas, no es solamente el manual de la pasión de Dios por nosotros, sino que es nuestro, ahora entiendo por qué estoy acá. Ahora entiendo de dónde vengo y para dónde voy. Ya, no es solamente un libro religioso más. Y la invitación mía es la siguiente, y esta es la última pregunta, que en el fondo es una sola pregunta. ¿Qué sabes que debes hacer? Te da miedo, pero de hacerlo te revitalizaría y daría sentido a tu vida. ¿Qué pasos sabes que debieras tomar? Te da miedo, pero de hacerlo te revitalizaría y daría sentido a tu vida. En el fondo, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Cuál es tu pasión madura? Ya no estamos hablando de sueños y de voladas de joven. ¿Qué es aquello a lo cual yo tengo 40 años y seguramente voy a tener 20 años en el cual puedo hacer las cosas con cierta energía, ¿cierto? ¿Qué cosa vale la pena dedicarle 20 años de mi vida? O 30 años de mi vida. Y aquí yo no estoy hablando necesariamente que tú te cambies de pega, ni que hagas otra cosa y que llegues el lunes, hoy jefe, renuncio. ¿Ya? Y dejas votado a tu familia sin... No. Estoy hablando de repente son pasos que tienen más que ver con una manera de pensar y una manera de ver las cosas. De hecho, por ahí me encontré con una frase súper linda que decía algo así como, en vez de buscar hacer, ¿cierto? En vez de buscar trabajar en aquello que te apasiona, apasionate en lo que tú trabajas. Lo que tienes acá en tus manos, ahora, para hacer. Hazlo con pasión, hazlo con dedicación. Porque a veces vivimos mucho tiempo, oye, si es que sucediera esto, si es que me llegara una llamada y bla, bla, bla. Bien, si te llega, espectacular. Ya yo he conocido mucha gente que han dicho que han tenido un llamado misionero para el extranjero, bla, bla, pero acá no le predican ni siquiera al que está al lado. O sea, están esperando que se den unas condiciones especiales para finalmente lograr su objetivo en la vida. Si el Señor finalmente te lleva a África o te lleva a la India y quiere hacer un ministerio espectacular en tu vida, amén, y así sea. Pero hagamos las cosas que tenemos acá en nuestras manos con amor, con dedicación, con pasión. Eso es algo que a mí me ha pasado. Yo me he vuelto a reencantar con lo que a mí me ha tocado hacer. Y finalmente, lo que Pablo dice, con los de corazón limpio invocan al Señor. La vida cristiana no se vive solo. Es un gran error que de repente algunos dicen. La vida cristiana es mi devocional personal. Es la revelación personal de Dios para mi vida. Si tú lees la Escritura, Él se revelaba a comunidades. Claro, se reveló de manera especial a Moisés, ¿cierto? ¿Pero para qué? Para que esto reverberara en la comunidad a la cual estaba Él inserto. Y nosotros de repente esperamos esa cosa así personal. Entonces yo lo que quiero invitarles es que no vivan la vida cristiana sola. Si te cuesta orar solo, ora con alguien. Si te cuesta leer la Biblia, léelo con alguien. Si te cuesta obedecer, ríndele cuentas a alguien. Que alguien que te llame todas las semanas, ¿cierto? Oye, ¿cómo estáis con esto? Si tienes crisis de fe, si te cuesta creer, júntate con alguien que te pueda enseñar
o que al menos te acompañe. Si no tienes pasión, júntate con alguien. Si estás desorientado, júntate con alguien. La vida cristiana está hecha para vivirla en comunidad. Aquí dice, con los que de corazón limpio invocan al Señor. En buen chileno, con los que están en la misma que tú. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pequeño resumen, ve la Biblia primero como un manual de rectitud. Segundo, como un testamento de condiciones y promesas. Tercero, como una carta de amor hacia la humanidad. Cuarto, como el por el cual poder entender el mundo. Y finalmente, ¿cuál es tu pasión madura? ¿Qué es lo que sabes que debes hacer? Te da miedo, pero de hacerlo te revitalizaría y daría sentido a tu vida. Y última pregunta, ¿y qué estáis esperando? ¿Qué estás esperando? Eso me pregunto a mí mismo. ¿Qué tiene que pasar para que enganches con tu pasión madura? Señor, te agradecemos porque tu palabra es clara. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro buen pastor, eres quien nos guías, eres quien nos orienta. Yo te ruego, Señor, que sea cual sea la etapa en la cual estemos viviendo, podamos vivirla con pasión, Señor. Podamos hacer las cosas con sentido, con amor. Yo te ruego que traigas vitalidad a nuestra vida, que podamos sacarle la vida a los jóvenes, copiarles y darle un sentido más maduro en nuestras vidas. Te agradezco por esta congregación y te ruego, Señor, que sigas pastoreándolo como lo has hecho hasta ahora. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.